Hola, vamos a hacer el problema 8.3 de la colección. En el problema dice, la siguiente tabla contiene la información cinética para la siguiente reacción a 25 grados y nos da una reacción. Bueno, esta reacción tiene aquí un grupo de hidróxido que lo han puesto encima de la flecha. Este, aunque está espesado de esta manera, es lo mismo que espesarlo de esta otra. OCl- más I- para más OH- para dar OI- más Cl-. Realmente el OH- es un reactivo. Lo que pasa es que cuando a veces está en exceso o es un catalizador se puede expresar de esta manera. De otra manera aquí se está indicando que se está realizando la reacción en un medio básico. Bien, la pregunta que nos hacen es ¿cuál será la velocidad que rige dicho proceso? ¿Cuál será la ley de velocidad? Bien, por lo que hemos visto en clase, podemos expresar la ley de velocidad de una forma sencilla. La forma sencilla sería esta. La velocidad sería igual a una constante de velocidad multiplicada por la concentración de uno de los reactivos, en este caso OCl- elevado a un número A, que sería el orden de reacción con respecto a OCl-, por la concentración del yoduro elevado a un número B, que sería el orden de reacción con respecto al yoduro, por la concentración del OH-, porque el OH- es un reactivo, elevado a C, el orden. Recordad que estas reacciones, o sea, estas leyes de velocidad sencillas, aunque se aplican en muchos casos, hay otros casos donde la ley de velocidad puede ser muy compleja y donde pueden aparecer también las concentraciones de los productos. Pero nosotros nos estamos centrando en este tipo de leyes de velocidad. Bien, pues el objetivo de la pregunta dice es que determinemos cuál es la ley de velocidad, que es esta, pero determinada totalmente significa indicar cuánto vale K, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Para ello nos dan estos datos de velocidades referidas a la concentración del OI-, pero bueno, es la velocidad de la reacción para diferentes concentraciones de los reactivos. Si nos fijamos detenidamente, en cada caso, a lo mejor lo que varía es uno de los reactivos. Por ejemplo, en el 1, con respecto al 2, la concentración de yoduro y del OH es la misma y lo que cambia es la concentración del OCl-. Entre el 1 y el 3, pues cambia el yoduro, pero aquí no cambia. Y con respecto al 1 y al 4, pues mantenemos constantes estos y cambia este de aquí. Bien, ¿por qué es esto? Porque nos están dando ya una manera de determinar las constantes y los órdenes de reacción. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo que hacemos es expresar esta ecuación con los datos que tenemos de una fila y después con otra fila y después dividimos entre las dos. Si elegimos dos filas donde solo dos cambia la concentración de uno de los reactivos, veremos que nos simplifica y que obtenemos el orden de reacción de una de las sustancias. Veamos cómo lo hacemos. Bien, por ejemplo, aquí, bueno, había puesto aquí 1, 2, 3 y 4 simplemente para marcar las filas y aclararnos. Vamos a aplicarlo a la fila 2. Esto de aquí. La velocidad sería 350 por 10 a menos 4 igual a una constante, concentración de OCl- 0.0034 elevado a, concentración de I- 0,0017 elevado a B, concentración de OH- 1 elevado a C. Si hago lo mismo con la fila 1, sería velocidad de 1, 1,75. A ver un momento que compruebe que lo he hecho bien. 34, 17, 1. Sí, ahora sería 1,75 por 10 a menos 4 igual a K. Y ahora sería concentración de OCl- 0.0017 elevado a, concentración de I- de nuevo 0,0017 elevado a B y concentración de OH- 1 elevado a C. Si ahora divido la ecuación 2
y lo divido por la ecuación 1, que tendríamos, voy a hacerlo una vez así que se vea claramente, 10 a menos 4 dividido por 1,75 por 10 a menos 4. Y esto será igual a K por 0.034A por 0.0017B por 9AC dividido por K 0.017A por 0,0017B por 1 elevado a C. El 1 elevado a C podría haberlo quitado ya, pero bueno, lo dejamos y así se ve claramente todo el proceso. Si divido esto por esto realmente es 2. Y ahora, aquí dividamos esto. Pues K y K se va. Esto y esto desaparecen. Esto y esto desaparecen. Y esto, como van elevados los dos a, fijaros, es, lo voy a dejar en pasos y así ya, después ya lo haré más rápido para los las siguientes líneas, el 0.0017 elevado a, esto es lo mismo que 2 igual a 0.034 entre 0,017 todo elevado a, y esto de aquí, esto es 2 igual, y esto de aquí, ¿qué es? Pues 2 a 2 elevado a. Luego, para que esto sea igual a esto, llegamos a la conclusión que a es igual a 1. Ya tenemos uno de los elementos de el orden de la reacción con respecto al OCL-. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la... Perdona que no se ve aquí bien esto. Vamos a hacerlo con la fila 1 y la fila 3. Vamos a poner primero la fila 3. Entonces la velocidad sería 3.5 por 10 a la menos 4 igual a ¿qué? A una constante por la concentración del OCL- del 3, que es 0.0017 elevado a, que ahora ya sabemos que es 1, por la concentración de I menos 0.0034 elevado a B, por la concentración de OH menos, que es 1 elevado a C. Si ahora ponemos la fila 1, esta es la 3, para que los aclaremos, está la fila 1, tendríamos 1,75 por 10 a menos 4 igual a K por la concentración del OCL menos 0.0017 por la concentración del I menos 0.0017 elevado a B por la concentración del OH menos 1 elevado a C. Si divido esta por esta, ya vamos a dividir directamente, vemos que esto es 2. K y K se me van a ir, este y este se me van a ir, este y este se me van a ir, y esto me va a quedar 0.034 dividido por 0.017 elevado a B. Esto es 2 igual a 2 elevado a B, como B es igual a 1. Ya tenemos otra de las que teníamos que obtener. Ya sabemos que B es igual a 1. Y ahora para obtener C, fijaros, lo que vamos a buscar es donde cambia el OH, que es en este de aquí. Entre 3, podríamos elegir entre... No tenemos otra opción, tenemos que elegir entre 1 y 4. Claro, hay que buscar la combinación que desaparezcan las otras cosas. Bien, pues entonces vamos a hacerlo. El 4 sería 3,5 por 10 a la menos 4 igual a constante por concentración del OCL menos, el hipoclorito, sería el ion hipoclorito, es 1,7 elevado a 1, que ya lo sabemos, por 0,017 elevado a 1 por 0,5 elevado a C, que no sabemos cuánto es. Y después en el 1, que sería de nuevo 1,75 por 10 a menos 4, K, concentración del primero elevado a 1, del segundo elevado a 1,
y del último elevado a c, el OH menos 1. Si divido la ecuación 4 entre la 1, me queda de nuevo 2, igual el kk, esto y esto se me va, esto se me va, y me queda 0,5 elevado 0,5 dividido entre 1 elevado a c. ¿De acuerdo? ¿Qué valor tiene que tener c para que este resultado funcione? Bueno, si queréis esto es más claro si lo ponemos así. 0,5 es lo mismo que 1 medio elevado a c. Entonces, para que esto sea igual a esto, c tiene que ser menos 1. Luego ya sabemos que la reacción es de orden menos 1 con respecto al hidróxido. ¿Eso qué supone? Pues que la velocidad de la reacción sería igual a K por la concentración del OCl menos elevado a 1 por la concentración del I menos elevado a 1 por la concentración del OH menos elevado a menos 1. Pero eso es lo mismo que esto de aquí, que vaya abajo. O sea, aquí aparece OH menos elevado a menos 1 y, perdonad que no lo veis, pues lo mismo que expresarlo de esta manera. Bien, ya sabemos, nos falta la constante de velocidad. Bueno, para la constante de velocidad es muy sencillo porque podemos elegir cualquiera de los datos que hay aquí en cuanto que conocemos las velocidades, una velocidad y las tres concentraciones y despejamos el valor de K. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir el de precisamente el de 1, que ya lo hemos usado tanto. Pues entonces de aquí despejamos K. K será igual a la velocidad por la concentración de OH menos dividido por la concentración de OCl menos por la concentración de I menos. Y esto va a ser igual a 1,75 por 10 a menos 4 por 1 dividido por OCl menos y menos es 0,0 ambos. A ver, que no me deje un cerito. Vamos al cuadrado. Y entonces esto me da, si operamos, 60,55. ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, si hacéis un análisis de unidades de aquí, veréis que concentración aquí se va y entonces sería como de orden 1, ¿no? La reacción realmente es como si fuese de orden 1 global, por tanto sería segundos a la menos 1 porque me han dado los datos en segundos, que depende cómo me lo den, si me hubiesen dado minutos. Bueno, usando por ejemplo estas unidades de aquí, sustituimos aquí, inmediatamente podemos saber cuál es el valor. Bueno, pues así con esto hemos acabado.